Muchas gracias, iglesia. Es un privilegio estar aquí. Honestamente, Dios ha sido bueno. Quiero primeramente darle gracias a Dios por su llamado en mi vida. Siendo un joven rebelde hace años atrás, en las calles de California, no esperando nada de mi vida, sin propósito, y un día escuchar el Evangelio y recibir a Cristo como mi único Salvador y mirar la transformación que Dios hizo en mi vida. Le doy gracias a Dios por llamarme a mí, ¿verdad? Siendo nadie. Y todavía no soy nadie, sino un hijo de Dios, ¿verdad? Y doy gracias por su llamado. Doy gracias a mi pastor en California, Julio Calvillo, que dedicó mucho tiempo en mi vida, invirtió mucho tiempo, y le quiero dar gracias a él. Tal vez está escuchando por línea. Quiero darle gracias al pastor Gómez igualmente por su confianza. I love you, preacher. Y por último, quiero darle gracias a esta iglesia que ha invertido tanto tiempo en mí. Yo llegué a esta iglesia a través de Hyles Anderson. Yo vine a estudiar y era un joven, no tenía nada, no conocía a nadie aquí, pero esta iglesia me abrió su corazón. Tantas hermanas aquí a través de los años que me han dado de comer, hermanos aquí que cuando no tenía nada, no tenía dinero, me dieron un poquito, y estoy bien agradecido con esta iglesia. Esta iglesia ha sido un pilar para mi vida, un lugar espiritual donde yo me puedo refrescar mi alma y caminar con Dios. Muchas gracias, iglesia, por todo lo que han hecho por mí y han invertido por mí. Vamos a Juan capítulo 3, hermanos, en nuestras Biblias. Juan capítulo 3. Voy a ser honesto, estoy bien nervioso, ¿verdad? Pero para quebrar el hielo voy a dar un chiste, ¿ok? Para quebrar el hielo. Right, voy a ponerme a mí como el principal del chiste. El otro día fui al banco y en el banco entraron unos asaltantes a robar el banco. Yo fui con mi suegra, ahí estaba con mi suegra, y los asaltantes llegaron al banco, se robaron el dinero, fueron a la cajera, la dispararon, y al salir se toparon con el primer cliente y le dijeron al cliente: hey, ¿usted qué miró? Y bueno, el primer cliente dijo: bueno, yo miré que entraron aquí al banco y se robaron el dinero, dispararon la cajera y ¡pum!, le disparan. Sigue con el siguiente cliente y le hizo lo mismo: hey, ¿qué miraste tú? Y el siguiente cliente dijo lo mismo: bueno, entraste, mataste del de frente de mí y ¡pum! Por final llegó conmigo mi suegra y me dice el asaltante: hey, joven, ¿qué miraste tú? Y digo que Dios me dio la sabiduría y dije: honestamente yo no miré nada, pero mi suegra lo vio todo. Yeah. Ahí está, bueno, pobre suegra, ¿verdad? Sí. Si no está aquí ya saben por qué, ¿verdad? Juan capítulo 3, hermanos, Juan capítulo 3. Y ahorita vamos a comenzar. Voy a comenzar. Por toda la historia de la humanidad, el hombre ha tratado de alcanzar la salvación de su alma a través de sus propios méritos. Dios creó al hombre con una necesidad espiritual de adorar al verdadero Dios. Pero sabemos que el pecado heredado por Adán y Eva corrompió al hombre en adorar a lo falso. En Romanos capítulo 1 leemos la ira de Dios hacia el hombre pecaminoso adorando a lo incorrecto. Vamos a comenzar ahí, Romanos capítulo 1 primero. Romanos capítulo 1 y versículo 18 dice lo siguiente. Romanos capítulo 1, versículo 18 dice lo siguiente: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Aquí miramos una clara muestra del hombre pecaminoso tratando de establecer sus propios dioses para salvación. No sé si se fue. Aquí miramos una clara muestra del hombre pecaminoso tratando de establecer sus propios dioses para salvación y ignorando el verdadero Dios de la salvación. Miramos y continuamos leyendo el capítulo 1 de Romanos, miramos cómo se metieron
en pecados vergonzosos y cómo Dios los entregó. Y digo que, querida iglesia, el mundo está perdido el día de hoy. Sigue en la misma condición. Pero quiero dar una frase, hermanos, y voy a repetirla a través del mensaje. Esta es la frase: el mundo está perdido y todos necesitan escuchar del Evangelio de Cristo. El mundo está perdido y todos, iglesia, no unos, no un cierto grupo, todos necesitan escuchar el Evangelio de Cristo. Voy a orar y vamos a entrar a Juan capítulo 3. Padre, gracias, Señor, por lo bueno que has sido conmigo, Padre. Señor, en este momento yo pido que me quites a mí al lado y me llene de su Espíritu Santo, Señor, que no sea yo como hombre hablando a esta iglesia, Señor, sino que sea su Espíritu Santo hablando a través de mí. Padre, bendice esta iglesia, Señor, bendíceme a mí, bendice el mensaje que usted ha puesto en mi corazón. Bendice a nuestro pastor, Señor, en donde está, Señor, y Señor, bendice la noche en nombre de Cristo Jesús. Amén. El mundo está perdido y todos necesitan escuchar del Evangelio de Cristo. En Juan capítulo 3 leemos de un hombre llamado Nicodemo. Este hombre es introducido como un principal entre los judíos. Viene a Jesús de noche y le dice: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Nicodemo había escuchado de Jesús y de su poder y su fama, y cómo este Jesús había causado captar la atención de los fariseos y los maestros de la ley, hacerlo enojo. Había escuchado del pueblo hablar de este Jesús, cómo Jesús sanaba a los enfermos, cómo los endemoniados eran librados, cómo los ciegos recibían la vista, cómo los cojos caminaban, y un sinnúmero de maravillas y milagros. Y para Nicodemo le había crecido la curiosidad de conocer a Jesús, que de impulso va de noche y busca a Jesús. Y es aquí en Juan capítulo 3 donde se registra su conversación con Jesús. Nicodemo llega a Jesús y le dice lo siguiente. Miremos versículo 2 de Juan capítulo 3. Dice: este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo se apartó de su grupo de fariseos y abrió su corazón para escuchar al Hijo de Dios, y se puso en el mismo grupo de creyentes cuando dijo: sabemos. Sabemos que los fariseos no habían creído a Jesús, no habían creído en Jesús, no habían creído que Él era el Mesías que iba a venir a salvar a Israel de sus pecados, pero Nicodemo se movió al lado y él se puso en el grupo de sabemos. Esta noche iba a ser la noche que iba a transformar su vida, no solamente en su vida terrenal, sino en su vida celestial. Aquí Jesús comienza a predicarle el Evangelio, comenzando con la importancia de nacer de nuevo. Para Nicodemo esto era algo difícil de entender, el nacer de nuevo, que comienza a dudar y cuestionar a Jesús, decir: bueno, uno de viejo puede acaso entrar otra vez al vientre de su madre y renacer de nuevo. Y llega a la respuesta de Jesús en versículo 10, miramos versículo 10 de Juan 3. Respondiendo Jesús le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? En otras palabras, estaba diciendo: tu grupo de fariseos que piensan conocer la ley no saben nada. No saben absolutamente nada. Ellos son los que deben de ser la luz al mundo, pero se han vuelto en fariseos, se han puesto en alta estima y no saben nada. Y le dijo eso a Nicodemo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Después Jesús le demuestra su deidad en versículo 13. Dice la palabra de Dios allí: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Aquí le estaba enseñando Nicodemo que Él, Jesús, era la promesa de salvación para Israel, que Él era el Hijo del Hombre, el Mesías, el Verbo hecho carne y habitando en nosotros. Y es, querida iglesia, en Jesús que encontramos la única salvación para la vida eterna. Hechos 4:12 dice lo siguiente: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Y aquí Jesús le está demostrando a Nicodemo que yo soy aquel Jesús, yo soy el Hijo del Hombre, yo soy el que trae vida eterna al mundo. Y después, mira, otra vez digo lo siguiente, querida iglesia: el mundo está perdido y todos deben escuchar el mensaje de salvación, el Evangelio de Cristo. Después Jesús continúa y da una aclaración dinámica. Si miramos versículo 14, dice lo siguiente:
Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Así es necesario, dice, que el Hijo del Hombre sea levantado. Iglesia, es necesario que en esta generación el nombre de Jesús sea levantado. Necesitamos hombres, líderes que levanten el nombre del Hijo de Dios en lo alto. Necesitamos hermanas que levanten el nombre de Jesús en lo alto. Necesitamos jóvenes que se paren en esta generación y digan: yo voy a levantar el nombre del Hijo de Dios, Cristo Jesús. No voy a levantar las perversidades de este mundo. No voy a levantar lo que el mundo me ofrece. Voy a levantar a Cristo Jesús en mi vida. Eso es lo que necesitamos el día de hoy. Lo que ha pasado en nuestras iglesias es que el egoísmo y el orgullo ha entrado en nuestras iglesias y está destruyendo las iglesias. El deseo de mucho querer levantarse a sí mismo y decir: mira lo que yo hago, mira cómo yo hago esto. Si hay algo que está destruyendo ministerios, iglesias, rutas, ha sido el egoísmo y el orgullo de levantarse a uno mismo y no caminar con Dios y ser llenos del Espíritu Santo. Ahora, ahí en el versículo 14... repasa una historia del Antiguo Testamento. Dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. En el Antiguo Testamento leemos la historia de la serpiente de bronce. Miramos Números capítulo 21. Números capítulo 21. Y aquí es donde encontramos la historia de la serpiente de bronce. Números capítulo 21. Y comenzando del versículo 5. Dice la palabra de Dios lo siguiente: y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, porque ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuera mordido y mirara a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Ahora para atrás a Juan capítulo 3 versículo 14. Jesús dijo: como Moisés levantó esa serpiente de bronce, iglesia, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Porque tal como esa serpiente de bronce, que es la representación de Cristo, trajo vida a los que ya estaban por morir, el levantar al Hijo del Hombre, Cristo, trae vida a los que están muertos en sus pecados. Es en el levantar a Cristo que trae vida eterna a los perdidos, que los mueve de muerte a vida eterna. Es el levantar a Cristo que trae avivamiento a nuestras iglesias, porque Cristo trae vida. Es el levantar a Cristo que trae transformación espiritual a nuestras almas. El mundo está perdido y todos deben escuchar el mensaje de salvación, el evangelio de Cristo Jesús. Sigue Jesús hablando con Nicodemo y les dice los dos versículos más impactantes en toda la Biblia. Si uno podrá compactar toda la Biblia en 1 o 2 versículos, sería en Juan 3, 15 y 16. Jesús había dicho que era necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Pero yo me pregunto, ¿pero por qué? ¿Por qué era necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? Bueno, versículo 15 de Juan 3 nos da la respuesta. Dice: para que todo aquel que en él creere no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora me pregunto otra pregunta: ¿por qué Dios quiere que nadie se pierda, mas tenga vida eterna? Bueno, la respuesta está en el versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo, dice, todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí en este versículo le da todo el evangelio en un versículo, hermanos. Primeramente miramos el amor de Dios a todos. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. El amor de Dios a todos. Número 2, miramos el sacrificio de Dios para todos los pecadores, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda. Después miramos la salvación para todo aquel que cree. Y después, número 4, miramos el recibiendo el regalo de Dios, que es vida eterna. Otra vez digo, querida iglesia, el mundo está perdido y todos
deben de escuchar este mensaje de salvación, el Evangelio de Cristo. Todos deben de escuchar. Número uno, el amor de Dios es para todos. El amor de Dios es para todos. Ahí versículo 16 otra vez dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Quién está en el mundo? Todos. El amor de Dios es para todos. Romanos 5:8 dice lo siguiente, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermanos, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor de Dios es para todos. Primera de Juan capítulo 4, versículo 8 dice lo siguiente, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Hermanos, el versículo ahí está bien claro. Dice que Dios nos amó, que Él envió a su Hijo para hacer propiciación por nuestros pecados. Hermanos, yo pienso de mi vida como Dios, mirando a un joven en el pasado, rebelde, lleno de pecado, cómo le causaba dolor a mis papás, cómo Dios pudo amar a alguien así. Y Dios un día llegó a mi vida y dice, Dani, yo te amo. Yo te amo. Yo morí por tus pecados. Hermanos, el amor de Dios es para todos. El amor de Dios es para todos. Primera de Juan capítulo 4 versículo 19, más adelante ahí dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. El amor de Dios para todos es grande. Gloria a Dios por su amor, que pudo mirar a un joven rebelde, pecador, perverso y decir, Dani, yo te amo. Creer en mí, venir a mí, yo no te rechazo como el mundo te rechaza. Y cada uno que está aquí, que ha tenido la salvación, que ha recibido la salvación de Cristo, entiende esta verdad, que Dios te amó a ti mismo como me amó a mí y nos dio la salvación. Si hay alguien aquí que no conoce a Cristo como su único Salvador, si no ha mirado en el mundo el amor verdadero, quiero decirte que Cristo te ama. Tal de pecador, tal como estás, Él quiere cambiar y transformar tu vida. El amor de Dios es para todo. El amor de Dios para todos es inmensurable. No se puede medir, hermanos. Yo puedo ir hasta acá y puedo llegar hasta acá y no puedo medir el amor de Dios, porque el amor de Dios es tan grande que no se puede medir. El amor de Dios es práctico, hermanos. Dice la palabra de Dios que Él se entregó por nosotros. Él se entregó por nosotros, es práctico. El mundo habla y dice, hey brother, I love you, yo te amo. Pero muchas veces no es práctico. Pero el amor de Dios es práctico, en que Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios que ha dado. Él dio. El amor de Dios es práctico. El amor de Dios es verdadero. Vivimos en un mundo que falsamente habla del amor por lascivia, por placer a la carne, por engañar, pero el amor de Dios es verdadero. No hay ningún engaño en el amor de Dios. El amor de Dios es para todos. El amor de Dios es misericordioso. No importa de dónde vienes, qué has hecho, cómo te miras, Cristo te ama y te recibe tal como estás y Él te transforma. El amor de Dios es para todos. Gloria a Dios, hermanos. Yo no merezco estar aquí. Tampoco nadie que está aquí merece estar aquí. Pero porque Cristo nos amó, nos dio vida eterna a todo aquel que cree. Gloria a Dios por ese amor. Ese amor fue lo que me transformó. Ese amor fue lo que me dio la pasión para servir a Dios. Ese amor de Dios fue la razón por qué me rendí a Dios cuando Él me llamó. Porque yo miré el verdadero amor en Cristo. El amor echa mentiras. El amor falsifica el amor por su placer, por lascivia, por engaño. Pero el amor de Cristo es verdadero. Número 2, la justicia de Dios es para todos. La justicia de Dios es para todos. Dios es un Dios justo y no hace excepción de personas. Él no ama a unos más que a otros. Él ama a todos por igual. Pero en su justicia de igual
no hace excepción de personas. La palabra de Dios dice lo siguiente en Romanos 3:23. Si tienen por memoria el versículo de ganadores de almas, dice la palabra de Dios: por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores, hermanos, y si no hay un sacrificio por nuestro pecado, estamos por la ley destituidos de Dios. El hombre el día de hoy hace todo lo posible para salvarse a sí mismo, pero la Biblia dice lo siguiente en Isaías 64, versículo 6, dice lo siguiente: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Hermanos, todos caímos bajo la condenación del pecado. Pero la esperanza es esta en Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí, la justicia de Dios para el pecador es separación, pero en Jesucristo todo el precio del pecado es puesto en él, para que todo aquel que en él crea sea justificado delante de Dios y tenga vida eterna. Hechos capítulo 13, vamos a Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13 y versículo 37 en nuestras Biblias. Hechos 13, 37 dice lo siguiente: mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Saber pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Hermanos, en Cristo Jesús somos justificados, y esa justificación es para todo aquel que cree en Cristo Jesús. Hermanos, somos justificados. Todo aquel que cree en Jesucristo es justificado del pecado, pero todo aquel que no ha creído, la justicia del pecado cae sobre esa persona. La justicia de Dios es para todos, sea bueno o malo, pero uno decide a cuál justicia de Dios obtiene. Todos vamos a tener una justicia, sea que somos inocentes en Jesús o culpables sin Jesús. Y otra vez digo esto: el mundo está perdido y todos deben escuchar este mensaje de salvación, el Evangelio de Cristo. Número 3, la salvación de Dios es para todos. La salvación de Dios es para todos. La salvación que Dios da al hombre no es para ciertas personas. Dios no hace excepción de personas. La salvación es para todos. Lo triste es que no todos reciben el regalo de vida eterna, pero la salvación es para todos. Si usted está aquí y no ha escuchado del Evangelio, si no ha obtenido la salvación, quiero decirte, querida persona, que la salvación es para ti, porque la salvación es para todos. Cristo vino para salvar a los perdidos, no vino para los sanos, no vino para rescatar a gente justa, vino para rescatar a los perdidos, para dar salvación a la gente perdida. Y yo me pongo en ese grupo de perdidos que un día estuve perdido y recibí a Cristo, y usted estaba en ese mismo grupo. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Segunda de Pedro 3:9 dice lo siguiente: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos, hermanos, todos. Digo que yo miré en el diccionario esa palabra todos y significa lo siguiente: todos. Dice, sino que todos procedan al arrepentimiento. La salvación de Cristo es para todos aquel que en él cree. Hermanos, la salvación es para todos. La salvación es para todos. Dios no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos alcancen la salvación, no queriendo que ninguno perezca. Cristo vino para dar salvación al mundo. Primera de Timoteo 1:15 dice lo siguiente. Primera de Timoteo 1:15 dice lo siguiente: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Ahí está el propósito de Cristo. Cristo no vino para rescatar a los justos, Él vino para salvar a los pecadores. Mateo 18:11 dice lo siguiente: porque el Hijo del Hombre ha venido para... Marcos 2:17,
Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a pecadores. Hermanos, Cristo vino a salvar a los perdidos. La salvación es para todos. Primera de Juan 3:5 dice lo siguiente. Primera de Juan 3:5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. La razón por qué Cristo apareció en este mundo, o la razón por qué Él se hizo carne y habitó entre nosotros, es para quitar nuestros pecados, darnos salvación a aquellos que estaban perdidos. La salvación es para todos. Número 4, termino con este último punto. La gran comisión es para todos los santos, de ir a todo el mundo para que todo el mundo oiga el evangelio. Repito esto: la gran comisión es para todos los santos, de ir a todo el mundo para que todo el mundo oiga el evangelio. El mundo está perdido y todos deben de escuchar este mensaje de salvación, el evangelio de Cristo. Este trabajo es para todos nosotros que hemos sido salvos. El trabajo de ir a ganar almas, de ir a establecer iglesias, de ir a establecer ministerios para predicar el evangelio, se pone en nuestras manos a todos los que somos salvos. Mateo 28:18, miramos la gran comisión. Mateo 28:18 dice lo siguiente: y Jesús se acercó y les habló diciendo, Mateo 28:18, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo. Toda potestad. Jesucristo tiene todo el poder. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. ¿A quién? A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden ¿qué? Todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Pero tristemente, la razón por qué hay tanta gente yendo al infierno, ¿sabe que el día de hoy gente murió y fue al infierno? ¿Sabe que mañana va a haber gente que va a morir y va a ir al infierno? Este sábado va a haber gente que muere y va a ir al infierno. Y lo triste es, la razón por qué no todos han oído es porque no todos nosotros hemos ido. La razón por qué tanta gente va al infierno es porque nosotros no recibimos la gran comisión como un mandato. La tomamos como un consejo. Tal vez voy, tal vez no voy. Hoy es sábado, te digo que voy a relajarme en la casa. Y tristemente hay tanta gente que va al infierno y en todos no han oído, porque no todos hemos oído. El apóstol Pablo reconocía este problema. Vamos a Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. La gran comisión es para todos los santos, de ir a todo el mundo para que todo el mundo oiga del evangelio. Romanos capítulo 10, Romanos 10, versículo 13 dice lo siguiente: porque todo aquel, otra vez ahí la palabra todo, porque todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. Pero después dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? El problema de hoy, de la razón por qué tanta gente va al infierno, es porque no hay alguien que les predique. Porque en nuestras iglesias nos hemos vuelto cómodos, nos hemos vuelto, en inglés puedo decir relax. Preferimos trabajar en vez de ir a ganar almas. Preferimos dedicar a hacer dinero en vez de ir por todas las naciones a ganar almas. Y porque nosotros decidimos nuestra voluntad y no la voluntad de Dios, vamos a llegar al cielo y vamos a mirar toda la gente que se pasó por nuestras manos, que tuvimos la oportunidad de ganarlos para Cristo, ser lanzados al lago de fuego. Qué tristeza es eso. De mirar tal vez a un niño que ya tiene el reconocimiento de su pecado, ser lanzado al fuego
porque había alguien que no le habló de Cristo. Qué triste que a un joven que tal vez tenía la potencial de ser un predicador, un misionero, un día ser lanzado al lago de fuego porque había un hermano o una hermana que decidió no ir y no obedecer de ir a todos. Qué triste que va a mirar familias destruidas, familias incompletas, ir al infierno, porque había iglesias que no obedecieron el ir a todos. La gran comisión es para todos los santos, de ir a todo el mundo, para que todo el mundo oiga del Evangelio. Es nuestra responsabilidad, los que hemos sido salvos, de ir a todas las naciones. Qué triste, vez tras vez pienso en tanta gente que ha pasado por mis manos, que no alcanzaron la salvación porque yo no les prediqué el Evangelio. Qué triste es eso. Hay una muchachilla en City Baptist, ¿verdad? Que yo la traje a la iglesia de niña y todos estos años se ha mantenido en City Baptist. Pero yo recuerdo en los años en el colegio, caminando en el invierno en la nieve, caminando, tratando de tocar puertas, miré a un niño que se llamaba Caleb. Este niño le dije, hey Caleb, primeramente, ¿conoces a Cristo? Me dijo, no conozco a Cristo. Dijo, mira, deja darte el plan de salvación. Bueno, ese día Caleb recibió a Cristo. Bueno, él comenzó a venir a la iglesia y a través de los años, su hermana comenzó a venir, y después de este muchacho, trajo todos sus amigos. Trajo como 15 de sus amigos. Pero todavía sigo hablando con Bessie, que está en City Baptist. Se llama Bessie la muchacha, si oren por ella. El otro día le dije, Bessie, ¿qué pasó con Caleb? ¿Por qué ya no viene a la iglesia? Y me dijo, bueno, es que murió. Le dije, hey, ¿qué pasó? Dice, bueno, es que tú sabes, pandillas. Más ese día comencé a llorar, porque fue una tristeza. Yo reconocí a ese muchacho, pero al mismo tiempo me dio alegría, porque un día Caleb recibió a Cristo en su corazón. Y me dio tristeza que ya no está con nosotros, pero me dio alegría porque yo tomé de mi tiempo ese día en el invierno, cuando estaba haciendo frío, estaba nevando. Tomé del tiempo y no dije, está nevando, no voy a ir. Y yo estoy seguro, estoy 100% seguro, porque yo lo escuché recibir a Cristo, que ese muchacho el día de hoy está en el cielo. Imagínense si yo no estuviera ahí, la muchachita no estuviera en City Baptist, Caleb hubiera muerto y hubiera estado en el infierno. Hermanos, todos los días nos topamos con gente que necesita escuchar el Evangelio. Todos necesitan escuchar el Evangelio, todos. Y la responsabilidad cae en nosotros como creyentes, en nosotros como iglesia, en un cuerpo. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por este mensaje que has traído a mi corazón, Señor. Es obvio, Señor, que vino del Espíritu Santo, Señor.